la última ocasión estuvimos comentando cosas del diálogo en la República, que es, bueno, es la obra, probablemente la obra principal de Platón. Bueno, que en teoría es una conversación entre Sócrates y Glaucón, que es el interlocutor, digamos, de Sócrates en ese diálogo, sobre la política. Pero a propósito, bueno, pues de toda esta idea que tiene Platón, bueno, y Sócrates, ¿no? De que la república debe ser gobernada por el sabio, o sea, por el filósofo, ¿no? Y todo el mito del Basileus, ¿no? El filósofo rey, ¿no? Pues realmente ahí salen, yo creo que todos los, bueno, por lo menos de una forma muy principal y muy esencial, el núcleo de la teoría platónica de las ideas. Y realmente es un texto absolutamente de referencia. Bueno, yo lo que sugería, por lo menos a mí me lo sugiere la lectura de este texto, especialmente de los libros centrales del diálogo, que son quinto, sexto y séptimo, ¿no? En el séptimo es justamente donde se desarrolla toda la alegoría platónica de la caverna, ¿no? Que es como la imagen así más prototípica en la que Platón plasma, ¿verdad?, pues su teoría de las ideas, ¿no? En el fondo, bueno, pues todo el planteamiento, toda su cosmología y toda su ontología dualista, ¿no? La afirmación de que hay dos mundos completamente distintos y completamente separados uno del otro. El mundo que está por encima de las nubes, dice él, que es el mundo de las ideas, cosmos noetos, que es la auténtica realidad, y el mundo de las sombras, digamos, el que está por debajo de las nubes, que es el que nosotros vemos con los ojos, pero que es un mundo de imágenes, de semejanzas, no de realidades, sino de semejanzas de realidad que nos engañan. O sea, realmente más que hacernos presente la realidad, nos la velan, no nos la revelan, sino que nos la ocultan. Bueno, y justamente el filósofo, claro, es el que ha recorrido el ascenso dialéctico desde el mundo de las sombras hasta el mundo de las ideas y por tanto es el que está en mejores condiciones, dado que ha podido llegar a contemplar la belleza, el bien, que en el fondo son otros nombres de lo uno o Dios, dice Platón, ¿no? Pues de desandar el camino dialéctico, de regresar por sentido de responsabilidad con la polis, pues de nuevo al interior de la caverna, para advertirnos a los que estamos ahí, ¿verdad? Pues que estamos engañados, bueno, pensamos que lo que vemos es real, pero en el fondo es completamente irreal. Bueno, yo más o menos resumía, digamos, esta idea, bueno, y algunas otras que surgen, pero más o menos en conexión con esta, en el lema este de que la filosofía es el pathos de la desazón. O sea, es un poco el lamentable estado en el que se encuentra quien ha visto la luz y sin embargo tiene que
volver a regresar a la sombra. Ya digo, por sentido de responsabilidad política. Bueno, a mí me gustaría referirme ahora, aunque sea de manera un poco fragmentaria, a otros diálogos en los que de alguna forma también aparecen estas ideas, este planteamiento dualista, que queda completamente delimitado, digamos, el ser auténtico del mundo de nuestras representaciones subjetivas, ¿no? Porque creo que digamos, es lo que ha quedado del platonismo, digamos, en el subconsciente y yo diría que también en la conciencia colectiva del gremio filosófico. Realmente esta dicotomía tan clara que aparece en los textos de Platón entre la realidad y la apariencia, este es el gran tema de la filosofía. Esto es lo que los filósofos siguen discutiendo a día de hoy, ¿no? Las cosas realmente son como nos parece que son, o por el contrario, las apariencias nos engañan, valga decirlo así. Bueno, pues yo creo que obviamente es uno de los temas nucleares de Platón y aparece, aunque ya digo, no en una forma tan, digamos, tan metódicamente desarrollada como en la República, pero sí, de manera un poco más fragmentaria, algunos destellos que yo creo que completan la visión de la República y aparecen en otros diálogos. Bueno, me referiría en primer término a un diálogo que se llama Teéteto. Yo creo que alguna referencia también he hecho en algún momento. Teéteto, ¿no? Es una conversación entre Platón y este tal Teéteto, que versa principalmente sobre bueno, aparecen varios temas, ¿no? Pero quizá el tema central de la conversación es el saber. ¿Qué es eso del saber? ¿En qué consiste la ciencia, ¿no? Bueno, ahí en un momento dado, ¿verdad? Pues me explica una cosa que realmente a partir de entonces ya se ha convertido en tópica, ¿no? Y es la capacidad que tiene el filósofo para la admiración. O sea, realmente el filósofo es alguien capaz de, él lo emplea una palabra griega que es thaumazein en griego, que traducimos generalmente como admiración. Bueno, pues como que el comienzo de la filosofía es justamente esa especie de... También Platón usa una expresión griega que es teia manía. Por cierto que la palabra thaumazein en griego tiene una familiaridad semántica con la palabra Dios, Theos, Theú en griego. Entusiasmo también. Se podría traducir esto de thaumazein por entusiasmo. Y el entusiasmo, dice también ahí Platón, es como una locura divina. Teia manía, ¿no? Bueno, pues de alguna forma el filósofo es un poseso, ¿no? O sea, alguien que está poseído, ¿verdad? Pues
por una fuerza muy superior a él, que le entusiasma, es decir, que le endiosa, ¿no? Eso también podría ser una buena traducción muy literal al castellano de la palabra Zaumatzein, ¿no? Endiosamiento, entusiasmo o endiosamiento. O sea, una especie de fuerza superior que nos penetra y que nos saca de nuestra realidad, que nos, en ese sentido, también se habla de theia manía, locura divina. O sea, el filósofo es un poco loco, ¿no? Es alguien que está un poquito fuera de sí, porque, bueno, porque ha logrado ver a Dios. Ha logrado ver a Dios. Y realmente ver a Dios, ver la verdad, ver la belleza, ver el bien, todas estas cosas, para Platón son lo mismo. Pues es algo verdaderamente entusiasmante. Y claro, al tener que regresar al mundo de las sombras, verdaderamente se entiende muy bien esa especie de desazón tremenda. Claro, en el mundo de las sombras no vemos nada más que destellos de luz, destellos de la belleza, ¿no? Malas imitaciones de la belleza. Todo el que ha podido contemplar la belleza, pues claro, le desazona profundamente cualquier mediocridad, que es lo único que podemos encontrar aquí, dentro de la cueva, ¿no? Bueno, a propósito de estas ideas, claro, dice, bueno, pues realmente el entusiasmo solamente se puede tener ante la verdad. Las representaciones, las opiniones nuestras, que en el fondo no son más que destellos imperfectos, ¿verdad? Pues no pueden entusiasmarnos. O sea, solamente puede entusiasmar el saber. Esto lo dice en el Teete. Porque efectivamente en el saber nos confrontamos con algo que es distinto de nosotros, que es ser, no apariencia. Claro, confrontarme yo con mi propia opinión, mis propias representaciones, con lo que llaman también los griegos la doxa, parecidos, las apariencias, pues eso no puede entusiasmar. Solamente podemos experimentar la locura, la divina locura, el entusiasmo, la admiración ante algo que se confronta con nosotros como completamente distinto de nosotros. Esto es una cosa realmente muy interesante, muy interesante. O sea, quizá se pueda ver lo interesante que es, al menos yo lo veo así, en contraste con muchos planteamientos que la filosofía posterior ha alumbrado, sobre todo ya en la edad moderna, ¿no? De acuerdo con los cuales, en el fondo, lo único que nosotros podemos conocer son nuestras propias representaciones. Por ejemplo, esta es la tesis de Kant, claramente. Kant también, en los manuales de historia de la filosofía, lo integran dentro de la tradición del idealismo. Se habla, el propio Kant habla de su postura como de un idealismo trascendental. Y evidentemente, a título de idealismos, pues evidentemente alguna cosa en común se puede encontrar entre Kant y Platón. Pero evidentemente son formas, aunque ambas sean
idealismo son formas completamente distintas, son enfoques, yo diría que incompatibles en último término, fundamentalmente por esto, porque para Platón, desde luego también para Sócrates, y de otra manera, pero igualmente para Aristóteles, o sea, el conocimiento que busca la filosofía es conocimiento real. Y solamente puede ser conocimiento real el conocimiento de la realidad de las cosas que conocemos, no meramente de su apariencia. En ese sentido, la filosofía del linaje socrático, y ya digo, con matices distintos en Aristóteles y en Platón, pero en este punto coinciden sustancialmente, y desde luego ambos con Sócrates, la filosofía es búsqueda de la verdadera realidad de las cosas. Y que supone cerrar los ojos a lo que nosotros vemos en este mundo, que son meras apariencias. Bueno, esta dicotomía entre la apariencia y la realidad también está muy clara en Kant. Kant habla del fenómeno, refiriéndose a la apariencia, o sea, lo que las cosas parecen ser, y habla de noúmeno, esto es una palabra griega, pero Kant le da un uso muy amplio, para referirse a lo que las cosas, no lo que parecen, sino lo que son en sí. Pero curiosamente para Kant, el noúmeno es justamente lo incognoscible, o sea, aquello de las cosas, lo más profundo, lo más, digamos, intrínseco a ellas, lo más en sí de ellas, a lo que nunca llegamos cognoscitivamente. Es decir, lo que nos resulta justamente infranqueable de las cosas es lo que son en sí mismos. Kant piensa que lo único que nosotros podemos conocer son nuestras propias representaciones, pero vaya usted a saber de qué son representaciones. En último término, Kant dirá, y además con toda claridad, al final, bueno, en unos escritos póstumos, es decir, que se encontraron de Kant después de muerto, y que en el fondo es una recopilación de notas sueltas, Blätter, que llaman los alemanes, hojitas, ¿no? Pues que se fueron recopilando después de muerto Kant. Pues en esos escritos póstumos aparece clarísimamente algo que Kant no se había atrevido, bueno, no sé si no se había atrevido, pero desde luego no había dicho claramente hasta el final. Y es que de ninguna manera nosotros podemos conocer. Lo único que podemos hacer, según Kant, es pensar sin contradicción. Pero una cosa es pensar sin contradicción y otra cosa es conocer. Claro, esto, ya digo, puede parecer una forma de idealismo que bueno, que tendría en común con Platón, ¿verdad? Pues la afirmación de la realidad de las ideas. Pero claro, es que en el fondo es la tesis contraria, porque para Platón lo que nosotros hacemos en este mundo cuando estamos metidos en la cueva es de todo menos conocer. O sea, nuestro conocer las apariencias solamente es un conocimiento real cuando somos capaces de trascender las apariencias. Cuando somos capaces de darnos cuenta de que las apariencias no son la realidad a la que imitan o de la que son meras semejanzas.
solamente conocemos cuando cerramos los ojos y recordamos lo que vimos antes. Eso eran las ideas. La palabra idea en griego viene de un verbo que es hidein, que significa ver. O sea, la palabra idea en griego es la sustantivación del ver, es lo visto. Pero es que nosotros aquí, en la cueva, estamos ciegos, no vemos. Bueno, tenemos ojos, ¿no? Pero los ojos están tan oscurecidos, digamos, tan acostumbrados a la umbría, ¿no? A la sombra y tal, que nos parece que vemos, pero en el fondo es mucho más, caminamos a ciegas, o sea, estamos un poco, pues eso, dando palos de ciego entre sombras. El auténtico conocer, que es ver, en último término es recordar lo que en otra situación, en otro momento, antes de estar encerrados en la cueva, ¿verdad? Pues veíamos. Bueno, en este diálogo el Teéteto también a propósito de algunas cosas que había dicho Protágoras, que es uno de los grandes sofistas, bueno, por cierto, un sofista con el que con el que Sócrates tiene una conversación interesantísima en un diálogo homónimo que se titula Protágoras. Bueno, a propósito de algunas cosas que decía Protágoras, sobre todo el famoso lema este de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Todo el tema sobre homo mensura, ¿no? Esta es la tesis central del sofista Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Pero claro, dice ahí Sócrates, en la conversación que tiene con Teéteto, refiriéndose a esta idea de Protágoras, dice, bueno, realmente eso que dice Protágoras solamente es válido en el mundo de las sombras, en el mundo de la percepción, pero no en el mundo del saber, en el mundo de la auténtica realidad. Es decir, que el hombre es la medida de todas las cosas significa que en el fondo las cosas son lo que nos parece que son y no son lo que no nos parece que son. Pero eso es justamente la conclusión a la que llegamos si no hemos salido de la cueva, o sea, si no hemos hecho el trayecto de la filosofía. Y desde luego... Profesor, sí, disculpe, ¿cree que puede repetir esa última idea y la de en el fondo las cosas son, por favor? lo que piensa Protágoras, bueno, esto es un poco como una forma casi emblemática de presentar lo que hoy llamaríamos el relativismo, pensar que las cosas son lo que son para nosotros, o sea, lo que nos parece que son, ¿no? La tesis concretamente de Protágoras, tal como la refiere Platón en este diálogo, el Teéteto, es: el hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Bueno, pues en el fondo, Platón, bueno, Sócrates, ¿no? Pero lo recoge Platón en el Teéteto, se confronta con esa idea de Protágoras y de, bueno, pues eso solamente sería válido en el mundo de la percepción.
O sea, en el mundo de las sombras, de la doxa, de la opinión, en el mundo de nuestras propias representaciones. Pero ese no es el mundo verdadero, ese no es el mundo, digamos, de la auténtica realidad. Y justamente porque para quienes no son filósofos, quienes piensan que en el fondo las cosas son lo que nos parece que son, pues digamos, es imposible, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El entusiasmo. Nosotros no podemos entusiasmarnos con nuestras propias representaciones. Solamente podemos experimentar esa locura divina que nos entusiasma, que nos endiosa, que nos saca de nuestra miseria, digámoslo así, ¿eh? y nos autotrasciende en la medida en que nos confrontamos con la auténtica realidad. Claro, esto es un poco... Bueno, volvemos un poco a todo este tema de la desazón, ¿no? Toda esta idea de que, claro, solamente a quien ha visto la belleza, pues no, cualquier cosa bella le parece mediocre, le desazona. Quien ha visto la verdad, cualquier opinión humana le parece chusca, le parece, no sé, un sucedáneo. Quien ha podido contemplar la justicia, ¿verdad? Pues sabe que en este mundo de sombras, como mucho podemos encontrar sombra de justicia, o sea, algo que parece justo, pero que no lo es. Este asunto también da lugar en el mismo diálogo entre Teto a una consideración y me parece que es muy interesante, muy interesante. Distinguiendo, digamos, lo que las cosas son, repito, de nuestras representaciones. Ahí sale algo que algunos filósofos modernos han teorizado, concretamente un austríaco que se llama Gottlob Frege, os ha hablado mucho de dos sentidos distintos en los que se puede usar filosóficamente el verbo ser, que es el ser existencial, o sea, el ser que consiste en la existencia. Muchas veces, vamos, la mayor parte de las veces que usamos esa palabra, ser, bueno, no la mayor, pero muchas veces la empleamos para referirnos a que algo existe o no existe, pero vamos, lo decimos con un sentido de existencia. Y sin embargo, también la palabra ser la podemos emplear en un sentido veritativo, que evoca el ser verdad de algo, de una proposición, de un juicio, ¿no? Frege distingue claramente esos dos sentidos, claro, o sea, no sé, él prescribe que no, de ninguna manera se puede confundir el ser existencial de algo con el ser verdad de las cosas que se pueden decir sobre ese algo. Eso es lo que él llama el ser veritativo. Ser existencial, ser veritativo. Pues en cierto modo,
esa distinción, que es moderna, la hace un filósofo de comienzos del siglo pasado, pues ya aparece, aunque no formulada así, pero en esencia ya aparece en este diálogo de Platón. Hay un momento en el que Sócrates está conversando con Teéteto y le dice esto. Decir que Teéteto está sentado frente a mí, efectivamente, se supone que estaría Teéteto en esa conversación con Sócrates. Decir que Teéteto está sentado es decir uno de los seres de Teéteto. Mientras que decir que Teéteto vuela es decir uno de sus no seres. Pero curiosamente es poner o suponer a Teéteto volador. Evidentemente decir que Teéteto vuela presupone tener el concepto de Teéteto como de un volátil. Bueno, decir de Teéteto volador que vuela, evidentemente es verdad. En un sentido veritativo, en un sentido del ser veritativo, diría Frege, ¿no? Y sin embargo, es decir, existencialmente, una de las cosas que Teéteto no es. A saber, volátil. Vamos a ver. A propósito de esto, Sócrates, lo recoge muy bien Platón en ese diálogo, desarrolla un discurso interesantísimo en el cual se distingue, digamos, el ser de Teéteto de mi representación de Teéteto. Y evidentemente una cosa es lo que es Teéteto y otra cosa son las representaciones que yo verdadera o falsamente puedo hacerme sobre él. Y sin embargo, a lo mejor esas representaciones, que en último término son falsas porque no se corresponden con su ser existencial, sin embargo pueden tener una cierta lógica veritativa, o sea, una cierta coherencia. O sea, si yo supongo a Teéteto volador, decir de él que vuela, pues evidentemente no puede ser falso, tiene que ser verdadero, ¿no? Pero con una verdad que es o sea, que es la verdad, entre comillas, de lo que podemos encontrar en el mundo de las opiniones, de las representaciones nuestras. Aquí aparece un discurso muy interesante y desde luego filosóficamente muy denso sobre la necesidad de distinguir la auténtica realidad de nuestras representaciones de ella, por muy realistas que sean. Puede haber formas, hoy por ejemplo se habla mucho de la realidad virtual, ¿no? Y eso en 3D o en 4D, vaya usted a saber, a lo mejor. O sea, puede haber representaciones que sean sumamente realistas y sin embargo, en último término, existencial, ontológicamente, muy falsas. Y claro, en el fondo este es el mensaje que por sentido de responsabilidad el filósofo, que no tiene ninguna gana de volver a la caverna, pues tiene que volver para decirnos esto, Vuestras representaciones pueden tener una cierta coherencia, pueden tener una cierta pues, apariencia, pero que es virtual. O sea, es una cosa, es un constructo mental
puede tener una cierta consistencia, incluso una consistencia lógica, pero para nada es real. Esto lo ve el filósofo y esto es justamente lo que confunden los sofistas. Me dice, los sofistas de muchas cabezas, o sea, los sofistas que son capaces de decir una cosa y su contraria, que son expertos en engañar. Tengo aquí una frase divertidísima que aparece en otro diálogo. Bueno, esto es una anécdota, pero bueno, también en el Menéxeno. Menéxeno también no es uno de los diálogos así más importantes, pero también habla ahí de la sofística, ¿no? Bueno, pues en este diálogo con un tal Menéxeno, Sócrates, sobrado de ironía, describe los epitafioi logoi, o sea, las palabras de los oradores, o sea, los que construyen discursos así como lapidarios, ¿no? Discursos que en apariencia merecen ser grabados en piedra, ¿no? Es como un epitafio, ¿no? Bueno, pues las palabras de Sócrates. El tono aflautado de la palabra y la voz de los oradores penetran en mis oídos con tal resonancia que a duras penas al tercer o cuarto día vuelvo en mí y me doy cuenta del lugar de la tierra donde estoy. Hasta entonces poco falta para creerme que habito en las islas de los bienaventurados. Hasta tal punto son diestros nuestros oradores. Y le responde Menéxeno a Sócrates, tú siempre te estás burlando de los oradores. Bueno, pues es una burla que hace divertida, ¿no? Realmente estos oradores, estos expertos, digamos, en palabras vacías, sofistas, los maestros del engaño, etcétera, pues claro, te pueden hacer discursos así muy embaucadores, muy tal, que te parece que en el fondo eso te produce entusiasmo, fe y manía, ¿no? Pero es un puro engaño. O sea, lo único que realmente puede entusiasmar es salir de este mundo de sombras y confrontarse con la auténtica realidad. Bueno, entonces yo creo que aquí, en resumen, en el diálogo este de Teéteto, aparece claramente formulada esta gran cuestión. Para cada uno las cosas son tal como se le aparecen, porque realmente eso sería una muy buena descripción de la locura, pero no de la locura divina, de la teia manía, que es un poco la enajenación filosófica, ¿no? O sea, el haber salido del mundo de las sombras. No, es lo propio de la locura en el sentido más peyorativo, o sea, de la enfermedad mental que llamamos locura, es justamente esto. Confundir las cosas con las apariencias. Bueno, eh,
en cierto modo, esto también conecta y volvemos un poco a la República, concretamente al libro sexto de la República, con algo que también salía el otro día, ¿no? Y es, el filósofo alcanza, justamente porque es capaz de salir del mundo de las representaciones, el filósofo alcanza lo que siempre es decir, lo que es idéntico a sí mismo, y es capaz de reducir la multiplicidad a unidad. El filósofo no va deambulando por la multiplicidad, sino que, por decirlo así, es capaz de reducir lo múltiple a lo uno y lo variable y variado pues, a lo idéntico a sí mismo. Y por eso la importancia que tiene, ya lo veíamos para Sócrates y luego para Platón también, la definición. Porque la definición es justamente lo que nos da la fórmula de la índole invariable, de la esencia, digamos, de las cosas. El filósofo alcanza, justamente porque es capaz de salir del mundo de las sombras, lo que siempre es y por tanto no cambia, no fluye, como diría Heráclito, ¿no? Lo que siempre permanece idéntico a sí mismo, no lo semejante. Lo semejante, que es lo propio de las sombras, o sea, las sombras se parecen a las realidades, pero fundamentalmente en la misma medida en que no son reales. O sea, la sombra no es aquello de lo cual es sombra, ¿no? La representación no es la presencia de algo, sino justamente aquello que hace sus veces malamente en la ausencia de ese algo. ¿Qué es un representante? ¿Qué es un vicepresidente? Bueno, pues alguien que está en lugar del presidente, que hace las veces, ahí viene la palabra presidente, hace las veces del presidente. Ciertamente se puede confundir con el vicepresidente porque, claro, o sea, se puede confundir fácilmente al vicepresidente con el presidente porque el vicepresidente también preside. Ciertamente preside no en nombre propio, sino en nombre del presidente, que ha delegado en él la presidencia. Por tanto, en la medida en que, aunque sea vicepresidiendo, también preside, pues se puede confundir. Bueno, es una cierta metáfora de lo que pasa con las semejanzas, ¿no? Las semejanzas, evidentemente, son parecidos, son como espejos, y claro, pues puedes tener espejismos, o sea, tú miras al espejo y efectivamente ves, claro, lo que ves es un reflejo especular, ¿no? O sea, te ves a ti mismo, claro, pero te ves a ti mismo a través del reflejo tuyo en el espejo. Bueno, pues las semejanzas pasa un poco esto, ¿no? De ahí que Aristóteles dijera que lo semejante es desemejante. Y los aristotélicos latinos lo dijeron también en latín, ¿no? Similia dissimilitur. Las cosas semejantes son desemejantes. Es decir, bueno, en un sentido muy obvio, en un sentido de que, claro, si entre dos cosas semejantes no hubiese desemejanza ninguna,
pues entonces no serían dos, sino que sería una y la misma. Eso es lo que significa idéntico. Es lo mismo. Claro, una cosa es idéntica a sí misma, mientras que dos gotas de agua, que se parezcan muchísimo, se parecen como dos gotas de agua. Pues en mi tierra se dice así como para reflejar un parecido muy intenso, una semejanza muy grande. Pero si es semejanza, evidentemente no es identidad, evidentemente es entre dos que son distintos. Por tanto, toda semejanza incluye desemejanza. Mientras que la identidad no. Bueno, pues el filósofo es el que llega a la identidad. El filósofo es el que ha, digamos, el que ha sobrepasado, el que ha trascendido el mundo de las semejanzas, que en el fondo son esto, apariencias de realidad. En el libro séptimo de la República, pues claro, ya aparece esta idea todavía más desarrollada en todo lo que es la dialéctica, ¿no? Es el ascenso a la parte más alta del mundo de las ideas, que es la que ocupa, o sea, la cúspide, por decirlo así, piramidal, que confluyen todas las ideas, es una idea. O sea, todas ellas se resuelven o se remiten a la idea de belleza, bien y uno. Son, repito, nombres de lo mismo. Bueno, resulta muy confuso, digamos, y muy complejo, ¿verdad? El acceso desde lo múltiple a lo uno, que eso es la dialéctica. Pero no resulta menos complejo el regreso desde lo uno a lo múltiple. En el fondo, no es menos complejo y menos forzado y trabajoso, ¿verdad? Pues el regresar al mundo de las sombras, ¿no? O sea, la vocación política del filósofo es, no sé, como la contratuerca o el reverso, digamos, de la dialéctica, ¿no? Pero de la misma manera que la dialéctica exige una catarsis, una purificación que es muy esforzada, pues también el reverso, pues, o sea, es tan confuso el tránsito de la tiniebla a la luz como el tránsito inverso, de la luz a la tiniebla. Y efectivamente, pues hace falta a los mejor dotados, filósofos y tal, hay que obligarles, porque de suyo, su propia naturaleza, a lo que tenderían es a no volver a la caverna. Pero hay que obligarles, a los mejor dotados, a regresar junto a los prisioneros para advertirles precisamente de su lamentable situación y ayudarles a que se libren de ella. Pero, claro, para que ese tránsito inverso, o sea, para que ese regreso desde la luz a la tiniebla, efectivamente no acabe, digamos, absorbiendo y devorando al filósofo, haciéndole perder, digamos, su condición de filósofo, pues hace falta asegurar algunos amarres, ¿no? O sea, hace falta que aunque uno tenga que regresar a la caverna, de alguna forma también quede sujeto a la realidad que hay fuera de ella, la auténtica realidad. Bueno, y por eso ahí explica Platón la necesidad
de que los filósofos se apliquen al cálculo, o sea, al razonamiento matemático, a la aritmética, a la disciplina, digamos, que nos mantiene sujetos a la unidad, al uno. Porque en el fondo el cálculo aritmético es la comprensión de una unidad y de la sucesión a partir del uno. Todas las, digamos, todas las series numéricas, pues evidentemente dependen fundamentalmente de la unidad. Bueno, pues la disciplina matemática, y concretamente en este caso la aritmética, pues es una forma de mantener una amarra fuera del mundo de las sombras para que los filósofos que tienen que regresar a las sombras no se pierdan otra vez del todo en la oscuridad. La matemática les ayuda a distinguir lo que siempre es idéntico a sí mismo, o sea, idéntico, de lo que cambia, de lo que se genera y se corrompe, o sea, de lo que empieza a ser de una manera y deja de ser de esa manera, pasa a ser de otra manera. El mundo, digamos, de las cosas sensibles es un mundo que está sometido al cambio y al cambio, digamos, más radical, que es la generación y la corrupción, o sea, la desaparición de algo en la medida en que de esa desaparición surge pues otra cosa distinta. La idea es que la matemática, tanto en el capítulo de la aritmética, que es el que se refiere a la teoría de los números, como la geometría, que es la que se refiere a la teoría de las figuras en el espacio, adiestran, por decirlo así, a ver, pero cerrando los ojos, o sea, a entender. Son discursos muy abstractos, ¿no? Desde luego, el número pi o el 4, ¿verdad? Pues, o la esfera o el cateto y la hipotenusa, pues, nadie ha visto semejantes cosas, ¿no? Y sin embargo, sí que podemos entenderlo, ¿no? Si cerramos mucho los ojos, ¿no? Por eso Platón entiende que la primera fase de la dialéctica, digamos, del ascenso al mundo de las ideas, pues es justamente la disciplina matemática. La geometría atrae al alma a la verdad y eleva la mirada del filósofo. Y por otro lado, el cálculo, o sea, la aritmética, nos familiariza con la idea de lo uno. Claro, siempre la aritmética consiste en contar sucesiones. ¿Pero qué son sucesiones? Pues claro, los elementos numéricos que vienen después de la unidad. O sea que son 1 más 1, etc. Con lo cual, de alguna manera la matemática supone el amarradero al mundo de las ideas, pues que impide que el filósofo que regresa al mundo de las sombras para ejercer el gobierno por sentido de responsabilidad, como hemos visto muy a su pesar, pues no se pierda del todo, o sea, no perezca y quede absorbido nuevamente por la oscuridad. En fin. Bueno.
claro, quien ha visto cerrando los ojos, o sea, quien ha ideado lo que significa que usted, pues un triángulo euclidiano o el número pi, pues efectivamente todo lo que pueda encontrarse de nuevo en el mundo de las sombras pues, no le hará olvidar lo que sabe, ¿no? De la misma manera que, yo que sé, quien ha contemplado la belleza, pues todas las cosas bellas, pero que no son la belleza, sino que la imitan malamente, pues también tampoco le hacen olvidar la belleza. Este tema de la belleza y de que la belleza no es lo bello y de que la belleza es difícil, por tanto exige una catarsis. Esto lo desarrolla también Platón en un diálogo que es el Hipías Mayor, que no es uno de los diálogos así más importantes. Pero este asunto de la distinción entre la belleza y lo bello, que es otra manera de formular la distinción de la que estamos hablando aquí, ¿no? Entre lo uno y lo múltiple, entre el ser y la apariencia, entre la claridad y la oscuridad, entre la belleza que es una y las múltiples cosas bellas, pero bueno, pues en el fondo algunos matices o algunos argumentos en relación concretamente con la belleza pues aparecen también en Hipías Mayor. Bueno, a mí en concreto algunas cosas que dicen en Hipías, ¿verdad? Pues me recordaban una... pues claro, algunas cosas que luego, o sea, es muy notable como casi todo el gremio filosófico, por lo menos en los filósofos así que han tenido una pretensión más especulativa, en el fondo siempre están intentando reproducir esta conversación socrática, o sea, que se insertan muy fácilmente en estos diálogos, que aquí aparecen los temas eternos de la conversación filosófica, por lo menos de la de más relieve, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la fenomenología. Fenomenología es una escuela filosófica muy contemporánea. La fundó Edmundo Husserl, que es un filósofo alemán que, bueno, pues murió a comienzos del siglo pasado. Y a mí me parece que es de lo más interesante que ha tenido la filosofía, por lo menos la filosofía alemana, sí, últimamente, ¿no? Bueno, pues este señor Husserl, que así como Platón, pues le tiene también una gran admiración a la matemática, y por cierto, era un tipo que sabía mucha matemática, Husserl, ¿no? Pues él establece un procedimiento de hacer filosofía que pretende ser una ciencia exacta, una ciencia muy rigurosa y en la que, digamos, se distingue con mucha nitidez lo que llama Husserl la noesis, en griego, del noema. Esas dos palabras griegas significan el acto de conocer
y el noema es el contenido objetivo de ese acto. O sea, el acto de conocer la noesis es un acto subjetivo. Y en todo acto subjetivo, digamos, se me da algo que no es meramente subjetivo o que me viene de fuera. Ese es el contenido, o lo que llama Husserl el fenómeno. Bueno, esto es un asunto que... Pero esa distinción de Husserl, en cierto modo, evoca también todas estas distinciones que hemos estado aquí considerando en Platón. O sea, muy particularmente la distinción entre la realidad y la representación. O sea, la representación, obviamente, es subjetiva. Es la tuya y la mía. Es la opinión que nos parece. Y, sin embargo, aquello sobre lo que opinamos o la realidad que tratamos de representarnos, pues no se puede reducir a nuestra representación de ella. Y eso es lo que Husserl llama el noema, o sea, el dato, lo que se me da. Digamos, en todo acontecimiento de la vida subjetiva hay un elemento que no es subjetivo, que es justamente el contenido de esa vivencia subjetiva. Lo que en ella se me da, el dárseme algo, aunque yo soy un sujeto, por todos los acontecimientos de mi vida subjetiva, pero en ellos, por decirlo así, hay una tendencia hacia algo que es un dato que en cada una de esas vivencias me viene desde fuera, algo que se me da. No sé, es como mi visión de esta mesa, evidentemente es mía, no está en la mesa, está en mí, es subjetiva. Pero la mesa vista, es decir, lo que en esa visión se me da, el contenido de ella, evidentemente no es subjetivo, es la mesa. Bueno, pues esto es una distinción que Husserl trabaja y elabora muy pormenorizadamente y que en cierto modo evoca mucho todas estas distinciones que aparecen en la República, en el Teéteto. Yo pensaba también, por ejemplo, aunque esto es quizá ya es una metáfora muy aparentemente lejana de Platón, ¿no? Pero yo creo que no tan lejana, porque en el fondo Platón está señalando muy diáfanamente la diferencia, repito, entre la identidad real de las cosas y la apariencia o la representación subjetiva nuestra de ellas, ¿no? O sea, una cosa es cómo lo ves tú algo y otra cosa es cómo ese algo se ve. ¿Cuál es su identidad? Pues yo pensaba un poco en la pintura figurativa y la pintura abstracta. O sea, y sobre todo, tal como lo elaboran pues, algunos pintores modernos, contemporáneos. Yo estaba pensando en concreto en Picasso, ¿no? Picasso, aunque al principio hizo pintura figurativa y, bueno, pues casi todos sus primeros trabajos lo que están recogidos en los famosos cuadernos azul y rosa, ¿no? Pues son dibujos muy figurativos, ¿no? Muy realistas, ¿no? Y sin embargo, pues poco a poco como que va abandonando ese realismo figurativo y se va aproximando más pues, a una posición en la que las figuras, por decirlo así, están totalmente desfiguradas o cubicadas en el sentido propio del cubismo, ¿no? O sea, Picasso no plasma
sino que cubica, o sea, sitúa en espacios completamente irreales y abstractos, ¿verdad? Puntos y meras referencias, ¿no? Y claro, pues es una de las primeras, bueno, es una de las formas más digamos, más vanguardistas y más avanzadas, ya a comienzos del siglo pasado, ¿verdad? Pues de pintura no figurativa. Y claro que en su momento pues produjo sus colegas artistas, bueno, y los críticos, pues reacciones muy variadas. Y en alguna ocasión, probablemente discutiendo con críticos de arte, pues Picasso hizo esta reflexión, ¿no? No critiquen lo que yo hice, intenten ustedes ver lo que vi. Claro, si ustedes están acostumbrados a la pintura figurativa, critican lo que hice, pues realmente lo que yo he hecho es completamente desfigurado, o sea, no se parece a nada. Quiera que vea una pintura cubista, pues desde luego no puede imaginar nada en ella, ¿no? No critiquen lo que hice, intenten ustedes ver, pero ver, claro, con la inteligencia, o sea, ver cerrando los ojos, como ve un geómetra, pues la esfera, o como ve pues, el cubo, o como ve pues, la circunferencia o la hipotenusa, ¿no? Intenten ustedes ver lo que yo vi y entonces ya comprenderán lo que hago.